Hola niños, vamos a dar inicio a la clase de ciencias de esta semana. Y para ello vamos a escuchar el objetivo de la clase, que es analizar los componentes de una cadena alimentaria. En la introducción les voy a contar que en esta clase analizaremos lo que es una cadena alimentaria, y dentro de los temas está lo que es una cadena alimentaria y cuáles son estos componentes. Y dentro de las presentaciones vamos a tener un video para introducirnos en el tema, y las conclusiones de esta clase las haremos al finalizar la clase de hoy. A continuación veremos el video entonces para introducirnos en el tema. Hola, hoy aprenderemos qué es la cadena alimenticia. Dime lo que comes y te diré a qué grupo perteneces. La película Madagascar estuvo genial. Realmente me gustó mucho, pero hubo una parte que no la entendí muy bien. Esa escena en que se dan cuenta de que son libres y corren. Melvin, la cebra, está adelante y atrás lo sigue Alex, el león. Y de pronto, el león salta y muerde a Melvin. ¿Por qué habrá hecho eso? Quizás tenga algo que ver con eso que la maestra nos explicó el otro día sobre lo que comen los animales, ¿no? Eso que llamó redes tróficas. Ustedes ya estudiaron que las plantas fabrican su propio alimento y que por eso se las llama productores. Ahora bien, tanto nosotros como los animales no creamos nuestro alimento. Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Lo compramos en el mercado. Sí, pero si bien podemos comprar la comida en una tienda o en el mercado, los animales no. Entonces, ¿de dónde lo obtienen? Algunos comen pasto o hierba y otros cazan animales, es decir, comen carne. Muy bien, pero ningún animal puede fabricar su propio alimento, por lo que a los animales se los llama consumidores. Como bien dijo Maiko, dentro de los consumidores hay a su vez 3 grupos. Los herbívoros, como la jirafa, la cebra y el rinoceronte, entre otros, que comen vegetales. Los carnívoros, que a su vez se alimentan de los herbívoros, como por ejemplo el león, el tiburón o las serpientes. Y finalmente tenemos a los osos, o inclusive nosotros, los seres humanos, que comemos tanto vegetales como carne y nos llamamos omnívoros. ¿Notaste que todo esto de alimentación de cada uno es como los vagones de un tren? ¿Por qué? Porque está la locomotora, que serían los productores. Atrás vienen los herbívoros, detrás los carnívoros y atrás los descomponedores. No olvides a los omnívoros, que podemos comer una cosa y la otra. Y además los descomponedores comen tanto vegetales como animales muertos. Ahora, si pensamos en la película de Madagascar, ¿entiendes por qué el león Alex quería comer a la cebra Melvin? Sí, a la cebra y el león, al sentirse libres, se les despertó el instinto de cada uno, y como el león es un carnívoro y se alimenta de herbívoros, les saltó encima. Muy bien, qué suerte que se dio cuenta a tiempo. ¡Uy! Eso me dio hambre. Bueno, ahí en el video que acabamos de ver se dio, ¿cierto?, una explicación breve de lo que vamos a tratar en la clase de hoy. Los seres vivos se alimentan de otros. Vamos a ver las cadenas alimentarias, pero primero vamos a leer una información entre la relación de los pulgones y las chinitas. Los pulgones son insectos que viven y se alimentan de las hojas de las plantas. Son muy pequeños. Algunos son verdes y su cuerpo es blando y con forma de pera. Los pulgones son presa de otros insectos más grandes, como las chinitas, que son depredadores. Además, los pulgones se relacionan con las hormigas, puesto que fabrican un líquido dulce que las hormigas aprovechan como alimento. A cambio, estas últimas usan sus fuertes mandíbulas para atacar a cualquier depredador que se les acerque. ¿Qué factores del ecosistema son los pulgones, las chinitas, las hormigas y las plantas?
Bueno, esta pregunta la vas a poder responder una vez que hayamos terminado la clase y cuando aprendas todo esto. ¿Cuál de los organismos es depredador y cuál presa? Esta pregunta tú ya puedes ser capaz de contestarla porque fue lo que vimos en las clases anteriores, ¿cierto? En los contenidos que vimos en el mes de junio. ¿Qué interacción se produce entre las chinitas y los pulgones? Esto también lo puedes contestar. ¿Qué interacción se produce entre los pulgones y las hormigas? Bueno, estas tres últimas preguntas tú ya deberías saber contestarlas porque ya aprendiste este contenido. Solamente la primera pregunta es la que tendrías que responder una vez que hayas aprendido y visto toda esta clase. Ya sabes que un tipo de relación entre los seres vivos se da a través de la alimentación, pues en los ecosistemas unos seres vivos se alimentan de otros. Para representar esta relación, los organismos se ordenan en una fila y se unen con una flecha que indica a quién sirven de alimento. A esta organización se le llama cadena alimentaria. Entonces definamos lo que es una cadena alimentaria. Una cadena alimentaria es una organización para representar la relación de alimentación que se da entre un animal y otro, es decir, quién se come a quién. Para representar esta relación, los organismos se ordenan en una fila y se unen con una flecha que indica a quién sirven de alimento. Vamos a observar esta cadena alimentaria de los organismos que sirven de alimento y los organismos que se alimentan del anterior. Aquí tenemos estas flores y la flecha va hacia la derecha. Es decir, este organismo sirve de alimento a estos pulgones y estos pulgones sirven de alimento a esta chinita y esta chinita sirve de alimento a esta lagartija. ¿Qué organismo comienza esta cadena? De los que están aquí. ¿Cuál es el primero? ¿De qué se alimenta? ¿Qué comen las chinitas? ¿A quién sirven de alimento? ¿En qué lugares de tu entorno podrías encontrar esta cadena? Bueno, estas son preguntas que deberás responder en tu cuaderno. Vamos ahora a ver los componentes de una cadena alimentaria. De acuerdo con la forma de alimentación, los seres vivos se pueden clasificar en productores, consumidores y descomponedores. Veamos qué son los productores. Estos seres vivos también se les conoce como autótrofos y poseen la capacidad de elaborar sus propios nutrientes o alimento. A este grupo pertenecen las plantas, las algas y algunas bacterias. Mediante el proceso de fotosíntesis, los productores elaboran sustancias nutritivas a partir de la luz solar, agua y dióxido de carbono. Nosotros el año pasado ya vimos, cuando estudiamos a las plantas, ¿cierto?, que ellas son capaces de producir su propio alimento a través de un proceso llamado fotosíntesis, en donde pueden elaborar sus sustancias nutritivas a partir de la luz solar, el agua y el dióxido de carbono. Entonces, los productores son las plantas, las algas y las bacterias. ¿Por qué productores? Porque producen su propio alimento. Productores producen, ¿ya? Así que recuerda eso. Y es la base de una cadena alimentaria. Son los primeros que forman parte de la cadena alimentaria. Aquí estamos viendo un ecosistema marino. Y en este ecosistema marino, las algas son los organismos productores. Luego tenemos los consumidores. Estos seres vivos, llamados también heterótrofos, no poseen la capacidad de elaborar sus nutrientes, sino que los obtienen de las plantas y de otros animales. A este grupo pertenecen los hongos y los animales. Los consumidores se pueden clasificar de la siguiente manera. Los consumidores primarios. A este grupo pertenecen los herbívoros, es decir,
aquellos animales que se alimentan únicamente de plantas, como por ejemplo los conejitos, las vacas, los caballos y algunos insectos, son consumidores primarios. Después tenemos los consumidores secundarios. A este grupo pertenecen los animales que se alimentan de los consumidores primarios o herbívoros. Por ejemplo, la serpiente que se alimenta del conejo es un consumidor secundario. Y por último, los consumidores terciarios. A este grupo pertenecen los animales que se alimentan de consumidores secundarios. Por ejemplo, las águilas y los búhos, que se alimentan de serpientes. Son consumidores terciarios. Entonces, este conejito, que se alimenta de las plantas, sirve de alimento a esta serpiente. El conejo sería un consumidor primario, porque él se alimenta de plantas. Esta serpiente sería un consumidor secundario porque se alimenta de los animales que se alimentan de las plantas o herbívoros. Y esta águila se alimenta de los consumidores secundarios, ¿ya? Existe un tipo de consumidores llamados omnívoros, que son organismos que se alimentan de animales y vegetales, como nosotros los seres humanos, que comemos de todo, y también el oso. Otro tipo de consumidor son los carroñeros, como el cóndor, que se alimenta de animales muertos. Luego en esta cadena alimentaria vienen los descomponedores, que son los últimos de esta cadena alimentaria. Y los descomponedores son muy importantes en los ecosistemas, pues transforman los desechos provenientes de los animales y plantas en sustancias nutritivas, las que son absorbidas nuevamente por el suelo. ¿Cómo se organizan estos seres vivos en una cadena alimentaria? Para elaborar una cadena alimentaria, se deben respetar los niveles que indican la posición de cada organismo. Vamos a observar enseguida un ejemplo que representa una cadena alimentaria, pero antes vamos a ver en esta imagen a los ejemplos de descomponedores. Estos son los hongos, y estos de acá abajito son bacterias. Son los encargados entonces de transformar los desechos que provienen de animales y plantas en sustancias nutritivas. Bueno, vamos a analizar esta cadena alimentaria, vamos a mirar, vamos a observar, ¿cierto? Es el ejemplo que dimos al comienzo de la clase. Tenemos aquí unas plantas que sirven de alimento a estos pulgones sirven de alimentos a esta chinita y esta chinita sirve de alimento a esta lagartija. ¿Cuántos consumidores observas en este ejemplo? ¿Qué organismo de esta cadena aprovecha el producto que elaboran los descomponedores? Bueno, aquí tú vas a tener que identificar cuál es el primer elemento productor, cuáles son los consumidores primarios, consumidor secundario, consumidor terciario. ¿Y quién aprovecha lo que realiza estos descomponedores? ¿Cuál de esta cadena alimentaria son los que aprovechan esto? ¿Ya? Eso también va a quedar como tarea para tu cuaderno. El rol de los organismos en el medio ambiente. Vamos a nuevamente recordar esto. ¿Quiénes son los productores, los consumidores y los descomponedores? Los productores son aquellos que captan la energía del sol y algunas sustancias del medio ambiente para producir su propio alimento. Todas las plantas son organismos productores y sirven de alimento para algunos animales. Aquí, por ejemplo, tenemos estas plantitas que son consumidas por los conejitos. Los consumidores obtienen la energía de otros seres vivos de los que se alimentan. Los animales son organismos consumidores. Pueden ser herbívoros, carnívoros u omnívoros. Y los descomponedores transforman los restos y desechos dejados por otros organismos en sustancias que pueden ser nuevamente utilizadas por los productores para fabricar su alimento. En este caso, los ejemplos para descomponedores son los hongos y las bacterias. Esto es bien importante. La función de cada organismo se relaciona con la manera en que obtiene su alimento y la energía que necesita.
Las bacterias son los descomponedores, este cóndor que se alimenta de otro animal. Aquí tendrás que identificar cuál es el productor, cuáles son los consumidores y los descomponedores. Recuerda, para sintetizar, una cadena alimentaria es una representación de las relaciones de alimentación entre los componentes de un ecosistema. Y una cadena alimentaria se compone por los productores, consumidores y descomponedores. Bueno, hemos llegado al final de la clase y espero que hayas entendido bien los conceptos y contenidos tratados. Recuerda que tienes que escribir el contenido en tu cuaderno y responder todas las preguntas que se han hecho en este trabajo. Nos vamos a ver durante la semana para hacer una retroalimentación de esta clase y yo voy a revisar las tareas allí, ¿ya? Así que te doy las gracias por tu atención y nos vemos pronto. Chao.